Energía nuclear. Las mentiras que quieren que creas. Luego del desastre de Fukushima, Occidente comenzó a desconectar sus plantas nucleares. Los gobiernos sentían que ese recordatorio de lo peligrosa que es la energía nuclear no debía ser ignorado como lo había sido con Chernóbil. Cuando Fukushima comenzó a quedar relegado en las noticias, los grupos ambientalistas retomaron su ofensiva, aludiendo a los desperdicios de los reactores. Su postura era, y sigue siendo, que incluso si las plantas nucleares pudiesen aumentar su seguridad a casi el 100%, los residuos que producen son un problema inmanejable. La radioactividad hace que sean peligrosos por milenios, y su almacenamiento es una de las áreas en las que las plantas más escatiman recursos. La analogía, por jocosa que parezca, la tenemos con el Sr. Burns de Los Simpsons, con la diferencia de que el mundo real en que vivimos, los desechos radiactivos pueden matar a millones de personas. Pero, ¿es posible que el mundo haya comprendido mal a los desperdicios nucleares, partiendo de la desinformación de grupos interesados, y esté perdiendo la posibilidad de utilizarlos para generar energía que no contribuya al calentamiento global? Esta es la posición de ingenieros y especialistas que, sin embargo, sigue enfrentando oposición política. ¿Qué tanta maraña de información dolosa se cierne sobre los desechos nucleares? Acompáñanos en esta más que interesante entrega y descúbrelo. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Los residuos nucleares son de lo que tanto se quejan los políticos y ambientalistas para no usar energía nuclear, pero esto es mentira. Los legisladores progresistas de todo cuño y los grupos ambientalistas como el Sierra Club se han opuesto tradicionalmente a la energía nuclear por la duración de la radioactividad de los desechos nucleares y por las dificultades que entraña almacenarlos, no por la posibilidad de que un reactor estalle. Un ejemplo de esto lo cita el New York Times cuando recuerda una declaración del senador Bernie Sanders en la campaña de 2020. No tiene ningún sentido añadir más residuos peligrosos a este país y al mundo cuando no sabemos qué hacer con los que ya tenemos. En esa campaña, la senadora Elizabeth Warren, la otra abanderada del progresismo, también se manifestó en contra de los residuos nucleares y, por ende, de ampliar el suministro de energía proveniente de reactores atómicos. Esta sola idea choca contra el credo ambientalista, pero la verdad es que los países que más rápido han reducido la participación de combustibles fósiles de su generación de energía eléctrica han usado generación hidroeléctrica, nuclear o una combinación de ambas. Más aún, la generación de electricidad nuclear no depende del clima o la temporada, un aspecto clave en la modificación del clima que ya se está produciendo y que cambia los patrones de lluvia. Adicionalmente, una planta nuclear necesita menos terreno que una hidroeléctrica. Por otra parte, cuando se la compara con la generación eólica y solar, la generación de electricidad de plantas nucleares tiene la ventaja de que no requiere almacenamiento de energía de reserva. Todos estos hechos hacen concluir a la Agencia Internacional de Energía, IEA por sus siglas en inglés, que se requiere duplicar la generación de electricidad de plantas nucleares en 2050 para lograr la meta de cero emisiones. Hay quienes se alinean con esta petición, como inventores, algunos legisladores y hasta Oliver Stone, lo que ha influido en las leyes como la Inflation Reduction Act, que otorga créditos al 54% de las plantas nucleares activas en Estados Unidos e incentiva la construcción de otras nuevas. Pero la imagen de los desechos nucleares sigue siendo un escollo. Parte de esa imagen se la debemos a la cultura popular. Aunque parezca insólito, una de las analogías que más viene a nuestra cabeza cuando se habla de desperdicios nucleares está en Los Simpsons, y seguramente cuando decimos desechos nucleares, lo que se te viene a la cabeza son barriles chorreantes de un líquido verde luminoso que se fuga para producir peces mutantes, como en esa caricatura. Sin embargo, los verdaderos desechos nucleares distan mucho de esa imagen. Para tener una idea de en qué consisten los desechos de una planta nuclear real, hay que empezar por describir el combustible nuclear. Los reactores nucleares se alimentan con manojos de brillantes barras de metal, de unos 5 metros de largo, que contienen pequeñas pelotas de óxido de uranio del tamaño del borrador de un lápiz. Este material casi no es radiactivo la primera vez que se usa. Tanto es así que los técnicos solo utilizan guantes de algodón para manipularlo, lo cual se hace para proteger el combustible, no a los técnicos. Si tú fueses uno de ellos, sentirían algo así como el tacto de la porcelana de una taza. Después de 5 años de uso, las barras de metal, con un peso de más de 450 kilos, son retiradas de los reactores
y en ella sí se concentran los desechos nucleares, que dejan las reacciones atómicas. Las barras se enfrían en agua durante 5 o 10 años, y juntas forman la mayor parte de los desechos de este tipo de planta. Luego, ¿cómo se dispone esta basura radiactiva? Pues bien, las barras de metal son sepultadas en contenedores de acero y concreto, dentro de las centrales atómicas, destinados a durar un siglo. En teoría, los ataúdes de concreto deben soportarlo todo: inundaciones, terremotos, calor extremo o ciclones. Una vez que pasa un siglo, se construye otro sobre ese que ya caducó. Hasta ahora no ha habido nunca muertes, heridos o filtraciones serias del material enterrado en los contenedores. Cuando se descubre que el combustible enterrado en cada ataúd de estos representa 2.2 millones de toneladas de carbono que no se emitieron a la atmósfera, el balance es claro: la energía atómica es un aliado en la lucha contra el cambio climático. Hay residuos químicos mucho más peligrosos, como el amoníaco, que no se almacena ni manipula con tanto cuidado. De hecho, desde el año 2010 se han reportado cientos de lesionados, algunos de ellos muertos, por mal uso del amoníaco. No hay nada similar en la cuenta de los desechos nucleares. Respecto al agua usada para enfriar las partículas utilizadas, parte de ella se reutiliza para enfriar los reactores, mientras que otra es desechada por las centrales y no es verde. De hecho es azul, y si te quedas hasta el final sabrás por qué. Pero además, esa agua que contiene el isótopo radiactivo tritium no es el veneno que la caricatura dibuja, ni con el que los ambientalistas asustan. Tendrías que tomar más de 1 galón del agua tratada de Fukushima para exponerte a la radiación que obtienes por comerte una banana. Y es que debemos recordar que todos los objetos en la Tierra emiten radiación, no solo los desechos de una planta nuclear. Ahora bien, desde hace décadas existe una forma de usar esos desechos para generar más energía, lo que disminuye su capacidad contaminante, porque no tienen que almacenarse mientras se reutilizan. En los 60, el gobierno de Estados Unidos inventó un reactor nuclear que utilizaba residuos nucleares para obtener energía, según la CNBC. La tecnología se denomina reactor rápido y existe desde hace más de 50 años. Un reactor experimental de este tipo, llamado Experimental Breeder Reactor 2, EBR-2, comenzó a construirse en 1958 y estuvo operativo entre 1964 y 1994, hasta que el Congreso le cortó los fondos. Un científico citado por la CNBC recuerda que por 30 años el uranio usado del reactor se reutilizaba, por lo que se sabe hace rato que el proceso es científicamente posible. El truco está en hacerlo comercialmente posible, lo que no se logró antes de que se acabara el dinero. Tenemos que aclarar que los reactores rápidos no llevan a cero la producción de desechos, es solo que permiten reusar combustible, por lo que reducen los residuos. Hay suficiente energía en los desechos nucleares de Estados Unidos para darle energía a todo el país por 100 años. Jesse Gaining, director asociado en el Laboratorio Nacional de Idaho, INL por sus siglas en inglés, el principal centro de investigación estadounidense sobre el uso civil de la energía atómica, dijo que hay suficiente energía en los desechos nucleares de Estados Unidos para darle electricidad por 100 años. Al hacerlo, además, se puede resolver el problema de los desechos de este tipo, quitándole a los ambientalistas y políticos de izquierda su principal objeción al uso masivo de la energía nuclear para generar electricidad. Las mentiras de Greenpeace sobre la energía nuclear. ¿Por qué Greenpeace miente? Esta es la opinión del Instituto sobre el Ambiente, IE en inglés, de la Universidad de Minnesota, para el que Greenpeace es un obstáculo en lograr el suministro energético sin emisiones que el mundo requiere. Y lo ha hecho a través de lo que el instituto cree es una campaña de mentiras. La matriz original es no considerar la evolución de la industria atómica desde su origen en la Guerra Fría, algo que constataremos al final. Dentro de esa matriz se ubican mentiras referidas a casos específicos, como Chernobyl, que según la ONG causó 200.000 muertes dentro del universo de 600.000 personas expuestas a la contaminación del accidente. Pero según el IE, la cifra real de muertos es de poco más de 4.000 dentro de esas 600.000 personas. Otra mentira tiene que ver con los residuos nucleares. El total de los desechos de este tipo, que emiten radiación por siglos, producidos en los últimos 60 años, es de casi 918 metros cúbicos. Eso es solo 0.2% del total de basura nuclear que vocean los medios, en parte influidos por Greenpeace. El resto de lo que descartan las centrales nucleares no tarda tanto en perder la radiactividad, como veremos más adelante. La desinformación de Greenpeace pudo haber tenido un efecto en el retardo de Estados Unidos en abrazar la generación de electricidad a partir de la energía nuclear.
Hace 40 años el país pudo haber empezado a construir la capacidad de generar electricidad de una fuente alterna a los combustibles fósiles, que lo hubiese alejado del precario equilibrio que tiene hoy. No fue sino hasta 2010 que Obama dispuso los recursos para construir la primera planta desde 1977. ¿Por qué mintió Greenpeace? Posiblemente porque desde siempre la ONG vinculó la energía nuclear con la guerra y nunca ha sido capaz de desligar ambas cosas. Estados Unidos tiene 93 reactores comerciales y todos funcionan con agua ligera. Para entender qué es un reactor que funciona con agua ligera, tenemos que explicar brevemente la generación de electricidad en una planta nuclear que usa esta tecnología. Como seguramente sabes, la fisión nuclear de un átomo de uranio 235 genera energía en forma de calor y luz. Con ese calor se produce vapor de agua que a su vez se usa para generar electricidad. En su funcionamiento, en este proceso el combustible se agota y es cambiado, generando así los desperdicios que mencionamos al principio. De los 93 reactores, 26 están actualmente en proceso de desactivación, por lo que generan menos residuos. Sin embargo, incluso apagándose, el problema es que los reactores de agua ligera están diseñados para usar ineficientemente el combustible cuando se les compara con los reactores de nueva generación o con los reactores rápidos que ya vimos. Hay 90.000 toneladas de residuos nucleares en Estados Unidos. De ahí que, a pesar de que la basura radiactiva no es eterna, en Estados Unidos, los reactores de agua liviana hayan generado hoy alrededor de 90.000 toneladas métricas de desechos radioactivos, que crecen a razón de 2.000 toneladas anuales, lo que en realidad no es un gran volumen. Porque resulta que el uranio es extremadamente pesado, 1,5 veces más denso que el plomo y 2,5 veces más denso que el acero. Si todo el volumen de basura radioactivo se almacenara en un campo de fútbol americano, se apilaría a una profundidad de menos de 10 metros, de acuerdo con el Departamento de Energía. Más aún, la previsión es que en el futuro el volumen de combustible nuclear usado por unidad de generación eléctrica se reduzca si las instalaciones usan la mezcla de uranio con la que experimentan hoy, que es más rica en U-235, que se fusiona más fácilmente, lo que genera calor por más tiempo. También entran en esta previsión los reactores avanzados, que generan desperdicios en otras formas, que son más fáciles de manejar. ¿Cuál es el problema con los residuos nucleares? Una de las preocupaciones es que se tiene la impresión de que se deja a las generaciones futuras una carga ambiental muy pesada que ellas no generaron. Este sentimiento es particularmente agudo en quienes vivieron la Guerra Fría. Por algunas razones que ya hemos referido, ese es un mito difícil de desarmar, en parte porque es complejo entender que los residuos nucleares no son todos iguales, hay una clasificación de ellos. También antes, cuando describimos el combustible nuclear, dejamos fuera de la lista de desechos las herramientas y los trajes contaminados, y que son los desechos más fáciles de disponer y los que menos tiempo permanecen radiactivos. También está la radiación que absorben las paredes de los reactores, mayormente cobalto 60, que se disipa en unas décadas, y que es la razón por la que toma tiempo cerrar del todo una planta nuclear. En total, junto a los desechos que describimos antes, un reactor fuera de servicio produce unas 100.000 toneladas de basura radioactiva, una buena parte de ella de baja radioactividad. De toda esa basura, la parte más radioactiva, y por ende la más controlada y mejor manipulada, es el combustible usado al que ya nos referimos. Aquí es donde debes fijarte en la duración de la radioactividad, una condición que se mide con el término vida media, y que es el tiempo que toma a la mitad de los átomos de una muestra de desechos degradarse a otra forma. Paradójicamente, los desechos que tienen una vida media más alta son menos radiactivos, es solo que se mantienen emitiendo radiación por más tiempo, entre ellos está el plutonio. Por el contrario, los desechos con una vida media más corta son más radiactivos, y son los que tienen mayor peligro al retirarse de un reactor. Entre estos están algunos tipos de cesio y estroncio, que tienen vidas medias de unos 30 años. Sí, indudablemente no queremos cosas como el cesio y el estroncio cerca de las fuentes de agua, pero lo importante es que veas cómo los desechos más radiactivos dejan de serlo en relativamente poco tiempo. Aún más, los desechos que se reutilizan experimentan tantas vidas medias que incluso dejan de emitir radiación más rápido. Entonces, el problema de toda la basura nuclear está en cómo disponerla, no en cuánto tiempo. Ya hemos hablado de una forma de hacerlo, que es reutilizarla, pero como incluso ese combustible reutilizado se descarta antes o después, tenemos que pasar ahora a su disposición definitiva. ¿Cómo manejar el combustible ya usado? Hay basura química, como el arsénico o el mercurio, que es eterna, no se degrada en algo menos contaminante nunca. Esto no es el caso de ninguno de los desechos nucleares, ya que todos se vuelven menos radiactivos con el tiempo.
Ya te contamos una parte de lo que se hace con el combustible usado. No obstante, no entramos en detalles sobre el primer paso para su descarte, el enfriamiento. Las barras de metal con combustible usado están muy calientes una vez que se retiran del reactor, por eso se introducen en unas piscinas. El agua obviamente sirve para enfriar, pero además protege a los trabajadores contra la radiación. En teoría, las piscinas que contienen esta basura nuclear, en su primera fase, también están hechas a prueba de catástrofes, aunque la realidad indica que no siempre es así. En Fukushima, una de las fallas fue precisamente el daño de las piscinas, ya que sin electricidad no se llenan constantemente del agua necesaria para reponer la que se evapora. Sin embargo, en ese accidente sufrieron daño estructural, lo que ocasionó el vertido al mar. Tal vez no lo creas, pero una de las áreas más silenciosas de una planta nuclear son precisamente las piscinas de enfriamiento, en las que solo se oye de fondo el rumor de las bombas, que apenas perturban la superficie de las aguas azules. Sí, azules, porque los trabajadores agregan boro, un elemento que sirve para absorber radiación de neutrones, y que le da al agua un color parecido al del limpiador de inodoros, Tidy Ball. Por si te lo preguntas, el boro no es tóxico, de hecho, es el componente principal del ácido bórico. Esta agua bloquea tanto la radiación que los trabajadores de las plantas se pasean por el área sin ropa de protección. ¿Por qué nunca se construyeron a escala suficiente los reactores nucleares rápidos? Estos reactores se diseñaron para resolver dos problemas. Primero, el agotamiento de los combustibles fósiles, y segundo, el agotamiento del uranio para alimentar los reactores convencionales. Pero pronto el gobierno descubrió que disponía de más uranio del que creía, lo que permitió usarlo sin un criterio tan estricto. Para empeorar el desarrollo de la energía nuclear, esta empezó a ser considerada como un mal por la sociedad, sobre todo después del accidente de 3 Mile Island en 1979. Por si fuese poco, ni el petróleo ni el carbón se acabaron, pero además, pese a sus ciclos alcistas, son el combustible más barato que existe si se ignoran las consecuencias ambientales. El último clavo del ataúd fue el costo de los reactores rápidos, mayor al de los convencionales, lo que hizo poco atractivos el construirlos. Entonces, Estados Unidos los abandonó hasta poco antes de la crisis de salud de 2020. No obstante, adivina quién no. Rusia ya emplea los reactores nucleares rápidos para generar electricidad. Sí, Rusia es el único país del mundo que hoy genera electricidad usando la tecnología de los reactores rápidos. Por su parte, India y China planean construir rápidamente reactores comerciales de este tipo. Como sucede cada vez más con frecuencia, Estados Unidos llega tarde a una tendencia que debió desarrollar antes. En 2019, el Departamento de Energía anunció que construiría su propio reactor rápido, el Versatile Test Reactor. Sin embargo, el gobierno no previó fondos para él en el año fiscal 2022. Además, Estados Unidos no tiene una instalación piloto de pruebas de esta tecnología desde hace casi 30 años. Así que Washington, solo, sin que sus oponentes hagan nada, también está perdiendo esta carrera tecnológica. Utilizar robots para limpiar los residuos nucleares. No queremos transmitir la idea de que los desechos nucleares son inocuos, son peligrosos y pueden matar. Es solo que al mismo tiempo pueden ser una fuente de energía que resuelva el calentamiento global. Lo primero queda claro cuando vemos el equipo que usan los trabajadores de las plantas nucleares, encargados de la basura radioactiva, trajes sellados, botas con puntas de metal y mangueras para respirar. Y con todo y eso, el trabajo de estos hombres y mujeres siempre se realiza en jornadas reducidas, primero para evitar la exposición prolongada, y segundo porque el trabajo en esos trajes los deja exhaustos, aumentando así el riesgo de accidentes. Eso sin contar con que algunos residuos son tan peligrosos que incluso los trajes y el equipo no disminuyen el riesgo de manipularlos. Por eso, si hay un trabajo que gustosamente deberíamos dejar a los robots, es el de descartar desechos nucleares, sobre todo cuando se lleva a cabo en una planta que ha sufrido un accidente. Curiosamente, los robots no han sido empleados a larga escala para este trabajo, pero eso podría cambiar en el futuro. Una iniciativa de la Universidad de Bristol está usando la sala de control de Chernobyl para probar robots que se encarguen de ese trabajo en el futuro. Uno de ellos es el perro robot Boston Dynamics, que tal vez has visto en videos bailando, pero que en realidad es una herramienta muy útil en trabajos peligrosos. Ahora bien, la verdadera nueva frontera del uso de máquinas en esta área es la IA, que permitirá seleccionar más eficientemente los residuos, porque una de las tareas de limpieza consiste en identificar los desperdicios menos radioactivos para no malgastar contenedores más seguros. Una de las formas en las que esto se hará en el futuro incluye robots programados con IA, que no repetirán movimientos de un conjunto preestablecido, sino que desarrollarán movimientos según las exigencias de la labor. Otro recurso serán los brazos esclavos, que replicarán los movimientos de un operador humano
que ni siquiera tiene que estar cerca de los residuos. Varias startups están intentando crear los reactores nucleares que utilicen residuos nucleares. Usar desechos nucleares como combustible depende de cuán rentable pueda hacerse. Ese es el centro de toda la discusión, porque si hay algo que no es una caricatura, es la tacañería con la que el señor Burns gasta en su planta, una característica que se replica en la realidad. Si se puede hacer dinero con la basura nuclear, se desarrollarán reactores avanzados que superen la tecnología de hace más de 50 años, y además se construirán rápidamente. Esa búsqueda ya empezó en 2019. Ese año, el INL comenzó a reciclar uranio para ser usado en una nueva generación de reactores comerciales. En febrero del año siguiente, una startup llamada Oklo fue la primera en tener acceso al inventario de residuos radiactivos reciclados del INL. Oklo diseñó un reactor llamado Aurora, que en su apariencia y rendimiento es muy diferente de los 96 reactores actualmente en funcionamiento en Estados Unidos. Para empezar, esos reactores ocupan el equivalente a campus universitarios en expansión y producen, de media, entre 600 y 4000 megavatios. Aurora, en cambio, tiene la apariencia de una pequeña cabaña con techo en forma de A y genera solo 1.5 megavatios. El objetivo es construir reactores que funcionen en red para suplir las necesidades energéticas a la medida. Pero la principal diferencia está en el combustible que usa Aurora, Halio, que corresponde al anagrama en inglés de High Assay Low Enriched Uranium, capaz de generar más energía a partir de una menor cantidad de combustible nuclear. Recordemos que menos combustible es igual a menos desechos, lo que, cuando se combina con el uso de residuos reciclados, es igual a menos costos. El secreto del Halio es una característica de los reactores avanzados. Pueden usar uranio enriquecido entre 5 y 20%, cuando todos los reactores en uso emplean uranio enriquecido a menos de 5%. Aurora lo usará enriquecido a 20% en su reactor de prueba que espera la aprobación del gobierno. Ahora bien, tenemos dos patas de una mesa de tres: el proveedor de la materia prima para el Halio, la startup que fabricará el reactor, pero nos falta la empresa que producirá el Halio en suficiente cantidad. Aquí es donde entra Centrus, otra startup que ganó un contrato del Departamento de Energía por $115 millones para producir Halio en una planta en Ohio. Junto a estas dos hay un ecosistema de empresas listas para llevar a una nueva frontera el uso civil de la energía nuclear. Para lograr menos emisiones, no se trata de escoger entre energías como la hidráulica, la solar y la eólica, y la energía nuclear. Tienen que usarse todas para lograr la meta de emisiones que detenga una inminente catástrofe climática. La presión económica es la única capaz de destruir los prejuicios ambientales, que mantienen la imagen de las plantas nucleares como el demonio tecnológico que causará la extinción de la humanidad. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan sobre la maraña de mentiras y verdades que envuelven el tema de la energía nuclear. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.